amigas, amigos televidentes en Extra Plus. Un gusto, como siempre, saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. En estos últimos días, la principal queja que hemos tenido los nicaragüenses en general, porque no solamente en Managua, los nicaragüenses en general, de las altas temperaturas que hemos estado experimentando. Por ejemplo, este jueves, a esta hora, 1 de la tarde, con 12 minutos, que estamos en el programa, tenemos aquí en este punto, en este lugar en donde estamos, 36 grados centígrados de temperatura. Sin embargo, hay una sensación térmica de 41 grados, es decir, 5 grados más en sensación térmica. ¿Qué produce esta sensación térmica? Posiblemente la humedad. Tenemos un 45% de humedad en el ambiente, y eso hace que sintamos, decir claro, la humedad en el ambiente, el agua en el ambiente se calienta con esta temperatura, con estos 36 grados, y la sentimos más. Pero tenemos un índice que es muy importante y el cual en Nicaragua pocas veces le ponemos atención, que es el índice ultravioleta, que está alto en este momento. Por lo menos en Managua, está en 7 de 10, 7 puntos de 10 puntos, que es el máximo. Es decir, que esto causa daños en la piel. Hay que recordar que los rayos ultravioleta causan daños en la piel, pero además son los que ayudan a provocar el calor que sentimos en este momento. Para hablar un poco acerca de esto, del calentamiento global, que es un tema sobre el que se habla mucho en estos tiempos en el planeta, pero al que poca atención se le pone, está con nosotros el ingeniero David Castillo Pacheco, el presidente de la Asociación de Astrónomos y Astrofísicos Aficionados de Nicaragua, Astronim. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Bueno, primeramente un saludo especial a Extra Plus y sobre todo Adelante Nicaragua y a don Manuel Espinosa, y en el caso tuyo también, don Néstor, por permitir que lleguemos nosotros a la población nicaragüense para hablar un poco de la educación científica. Y eso es lo importante. Un pueblo que no tenga educación científica es un pueblo que nunca va a progresar. ¿Por qué existe la palabra calentamiento global? ¿Y por qué precisamente la mayoría de los países están en ese efecto de calentamiento global? Y algo interesante que acabas de mencionar ahorita es porque todos somos afectados. Vivimos en la Tierra y todos somos afectados por lo que es el término de calentamiento global. Pero, ¿cuáles son los factores fundamentales del calentamiento global? ¿Por qué se da el calentamiento global? ¿Qué podemos hacer para evitar el calentamiento global? ¿Qué condiciones está creando el ser humano para evitar el calentamiento global? Bien, empecemos. Correcto. El calentamiento global se debe por 4 factores fundamentales. Uno de ellos, el aumento de la población. Recordemos que nuestro planeta Tierra tiene aproximadamente 7.000 millones, más de 7.000 millones de habitantes. Lógicamente, eso te genera aumento de población, aumento y consumo de agua y otros factores, comida, pero hay otro factor fundamental, el aumento de industria, el aumento de agricultura y el aumento de tecnología. El tercer factor, la política de los gobiernos. Entonces, si un gobierno no se da cuenta que está afectado, entonces no comprende que estamos dañando nuestro planeta Tierra. A ver, volvamos a los 4 factores. Primero, la población. Segundo, correcto. Segundo, la industria, la agricultura y la tecnología. Tercero, la política de los gobiernos. ¿Y el cuarto? El cuarto tiene que ver con astronómicamente. Entonces, cuando hablo astronómicamente, recordemos que nosotros actualmente nos encontramos en una época que es glacial. O sea, cada 6.000 años se da
la época glacial y la otra interglacial. Nosotros estamos viviendo actualmente en una interglacial. ¿Cuándo fue la última helada del planeta? La última congelada del planeta. Hace 100.000 años. O sea, hay un momento que nosotros nos acercamos al Sol y hay un momento que nos aislamos del Sol. Pero algo interesante. Por ejemplo, el 2 de enero, la Tierra se acerca a 5 millones de kilómetros al Sol. Pero no nos afecta a nosotros porque lo que afecta es el Polo Sur. O sea, estamos hablando del hemisferio sur. Pero como nosotros estamos en esta posición, entonces no nos afecta porque la radiación solar no entra de forma directa, sino de forma indirecta. Que ese prácticamente cada 365 días nos acercamos al Sol a esa distancia. No, 365 días no. Precisamente, recordemos que la radiación, en este caso, 365 días, súmele más 2 días, en otras palabras. Bueno, cada año nos acercamos al Sol. Correcto. 365 días más 2, 367. Pero hay una diferencia. Solo afecta lo que es el hemisferio sur. No nos afecta a nosotros porque en ese momento que ellos entran, estamos en invierno nosotros, ellos están en verano. Sí. Ok, pero ¿por qué nosotros sentimos este calor? 3 razones fundamentales. Recordemos que hay una traslación. No es que el Sol se traslada, sino es que debido a los movimientos, por ejemplo, hablamos nosotros que nosotros actualmente estamos en primavera. ¿Qué significa eso? Que cuando entramos nosotros, por ejemplo, en marzo, el 21 de marzo, el Sol estaba, o sea, la radiación solar estaba sobre la línea ecuatorial. ¿Qué pasa actualmente? Se está desplazando hacia el trópico de Cáncer. Sí. Entonces hay un momento también que una vez que la radiación solar incide sobre nosotros, hay 2 meses más calurosos en el caso de Nicaragua, abril y agosto. ¿Por qué? Porque hay un momento que el Sol, como yo mencionaba, estamos hablando de las estaciones, hay un momento que él se está desplazando hacia el norte y después va hacia la línea ecuatorial y después hacia la parte que nosotros conocemos, el trópico de Capricornio. Ok, pero eso no necesariamente es el calentamiento global. Es decir, porque el calentamiento global son otros factores. Uno influye el humano. Lastimosamente, el ser humano es que está destruyendo nuestro planeta azul, la Tierra. Por lo que yo les mencionaba anteriormente. ¿Cuáles son esos factores? Aumento de población, aumento de la industria, aumento de la agricultura, aumento, en este caso, de las políticas de los gobiernos. Por ejemplo, para darle una idea, ¿cuáles son los países más contaminantes? No, espérame, porque ahí vamos a entrar más bien al conflicto. No, al conflicto no, porque eso hay que señalarlo debidamente. Y si eso crea un conflicto, pues la verdad es que me tiene sin cuidado, hay que decir las cosas como son, ¿no? Pero estamos hablando de que de forma periódica el planeta, por su mismo movimiento, por su traslación, rotación, mutación, por el movimiento que tiene de bamboleo, ¿verdad? Eso se llama nutación, genera las estaciones. ¿Verdad? Las estaciones astronómicas. Entonces hablamos que en este momento nosotros estamos en primavera, llegando casi al final de la primavera. El 21 de junio estamos nosotros pasamos al segundo tercio de la primavera. El solsticio de verano es el 21 de junio. Correcto. De junio. Ahorita estamos nosotros en primavera. Sí, entonces estamos saliendo de la primavera para entrar al verano. Correcto. En teoría el verano es la parte o el momento más caliente para el hemisferio norte en lo general. Depende. En junio, julio, agosto. Son los meses más calientes para el hemisferio norte.
así como enero, febrero son los meses más calientes para el hemisferio sur, que se encuentra en ese momento en su verano. Correcto, así ¿no? Sin embargo, las temperaturas vienen aumentando de forma acelerada y continua, al grado que ya no solamente tenemos esta sensación de calor que nos sofoca, sino que además ciertamente hay mayores temperaturas. Hace 10 años tener 35 grados en Managua era estarse quemando. Hoy hemos tenido temperaturas, o en esta fecha hemos tenido temperaturas de 38 grados. Sí, pero hay que definir. ¿35 grados qué? ¿Grado Kelvin? ¿Grado Rankine? Estamos hablando de grados centígrados, que son los grados que ocupamos en Managua. Sí, pero en el caso no nos enredemos en eso, porque aquí ocupamos los centígrados para la medición de la temperatura. Es decir, aquí no estamos hablando en Fahrenheit. Fahrenheit, ahí los países en el norte de América. Sí, pero hay que definirle a la población que existen 4 escalas. Sí, pero no nos metamos a eso ahorita. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua y hablamos un poco sobre eso. ¿Por qué nos estamos calentando más en este tiempo, más que hace 10 años, más que hace 15 años? Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco, el presidente de Astronic, acerca del calentamiento global. Hay que recordar, el calentamiento global y el cambio climático, que son dos cosas que están íntimamente relacionadas. Okay. Cuando hablamos del calentamiento global, hablamos de los gases de efecto invernadero. ¿Qué cosa es el efecto invernadero? Empecemos por ahí. Son los gases. No, los gases producen el efecto, pero ¿qué cosa es el efecto invernadero? El efecto es el daño que causa al ser humano, a los animales y a las plantas. Pero ¿cuáles son estos gases de efecto invernadero? Tenemos el dióxido de carbono, tenemos el monóxido de carbono, tenemos los óxidos nitrosos, tenemos el metano, el CH4, tenemos también CFC, cloruro, fluoruro, carbono. Entonces, esos son los gases de efecto invernadero. Entonces, esos gases, cuando llegan, por ejemplo, a la troposfera, estamos hablando que todavía no salen, entonces esos gases se mantienen y dependiendo la cantidad y dependiendo el tipo de gas, en este caso, desaparecen, no precisamente en un momento, sino desaparecen, puede ser año y año, como el NOx, que estamos hablando de óxido nitroso. El metano es producido por la agricultura, y cuando hablamos de la agricultura, estamos hablando nosotros de la S en este caso, de la descomposición, porque lastimosamente solo hay algo que nos ayuda a nosotros: los árboles. Los árboles consumen dióxido de carbono y ellos exhalan, en este caso, algo interesante. El árbol es algo especial. Él absorbe el dióxido de carbono y produce oxígeno. Entonces, ¿pero qué pasa? Nosotros estamos destruyendo lo que son los árboles. ¿Por qué? Porque la agricultura se va avanzando y ese es un problema serio, porque aumenta lo que es el metano, el CH4. A ver, hay varias cosas. A ver, el hecho, todo el tiempo, desde que la Tierra es tierra, han existido los gases de efecto invernadero. De efecto invernadero, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el hecho de nuestra existencia en sí mismo, la existencia del ser humano en sí mismo, provoca gases de efecto invernadero. Nosotros respiramos y exhalamos dióxido de carbono. Dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero. Y es lo contrario de la planta. Cuando morimos, producimos metano en nuestra descomposición. El CH4. Producimos metano. Correcto. Y todos los seres vivos, absolutamente todos los seres vivos, producen metano.
Es decir, no es solamente la agricultura. Usted habla de la agricultura, pero lo cierto es que todos los seres vivos producimos, al momento de nuestra descomposición, metano. Estoy de acuerdo con usted, pero hay una diferencia. El aumento de población. Pero aún, no es lo mismo hace 10 años, 20 años, 30 años. La población de nuestro planeta ha aumentado más de 7.000 millones de habitantes. Millones de habitantes. ¿Qué significa eso? Prácticamente ellos necesitan agua, ellos necesitan comida, ellos necesitan... Sí, no, estamos en eso estamos de acuerdo, pero es que, ¿qué sucede? ¿Cómo era? Pero quiero aclarar algo. Es que el hecho de la existencia como tal, porque es decir... Era mínimo. En contraposición al crecimiento de la población hay un decrecimiento, es decir, hay se ha venido acabando con los bosques. Si bien usted menciona que una de las características que tiene el bosque, además de mejorar la temperatura, es convertir gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono en oxígeno, lo cierto es que ese es, por lo menos las hojas entran en materia en descomposición y eso produce metano, que es lo que estábamos diciendo. Y abono también. Pero es que el abono mismo produce gases de efecto invernadero. CH4. Porque son elementos en descomposición. Una molécula de carbono y 4 moléculas el gran hidrógeno. problema, me parece a mí, es una industria basada en los combustibles fósiles principalmente, el uso de los combustibles fósiles principalmente para poder funcionar. Por ejemplo, aquí en Nicaragua producimos energía, aunque se ha venido cambiando la matriz de producción energética la eólica, por ejemplo, a energía más sostenible. Lo cierto es que todavía en la matriz ocupamos un alto porcentaje de producción de energía con combustibles fósiles. Correcto. Y eso son contaminantes. Pero lo que Nicaragua produce al final de cuentas no es determinante para el calentamiento global. Aquí hablamos de las grandes industrias. Correcto. ¿Cuáles son los países contaminantes? Dele. China, pero no estoy hablando de China, Taiwán, estoy hablando de China comunista o China popular. Hay una ciudad que se llama Linfai, que uno puede respirar. Estamos hablando de la India. Nueva Delhi, ahí no podemos respirar casi. Rusia, aunque esté en los dos continentes, pero también es contaminante. Tenemos en África, por ejemplo, el Cairo, que está en Egipto. Tenemos Francia también. Pero si nos vamos a América, tenés Brasil, tenés México y tenés Estados Unidos. Son los países de mayor índice. Estamos hablando del dióxido de carbono. Y cuando hablamos de dióxido de carbono, ellos producen prácticamente, son los países más contaminantes. Y está en la lista también Japón, Pakistán y otros que van con respecto a otros niveles, pues me explico. Pero en el caso de Centroamérica, y eso no quiere decir que nosotros no hemos de crear una cultura de educación de los gases de efecto invernadero. Como dije yo, monóxido, dióxido, óxido de azufre, porque también la tierra, independientemente que sea tierra, también existe el óxido de azufre, que es producida por los volcanes y es contaminante. Entonces, en el caso, hay gases de efecto invernadero, pero que son naturales, como los volcanes. Por ejemplo, en el Japón existe una isla que uno puede respirar porque todo es contaminante, porque el óxido de azufre. Pero incluso, si que nosotros mismos, el metano que producimos al descomponernos, es natural. Es decir, si aquí el gran problema, porque todo eso ha existido desde que la Tierra es Tierra, es lo que yo le decía, desde que la Tierra es Tierra, sí, todo eso ha existido. Aquí el gran problema es una industria que ha sido incapaz de
actualizarse ante el problema, de reconocer que existe este problema. Es correcto. Porque ese es uno de los grandes, Entonces, grandes pegones que hay aquí, que estos países industrializados, Estados Unidos, Francia, Inglaterra misma, China, Rusia, y fíjese que la mayoría están en el continente en el hemisferio norte del planeta. Estos son los principales contaminantes del planeta. Pero también por Australia. su industria. Australia está metido, o sea, si hablamos de... Pero una cosa es la contaminación ambiental y otra cosa es la contaminación industrial. Yo no estoy seguro que Australia tenga una contaminación industrial como tiene Francia o como tiene China. Pero yo aclaré, política de los gobiernos. Recuerda la Agenda 21 que hubo, recuerde los tratados que se reúnen para evitar. Entonces, no solamente es responsabilidad del ser humano, sino también la política de los gobiernos. No, y pues esa es responsabilidad del ser humano. Sí, pero usted tiene autoridad para decirle a los gobiernos, mira, no hagas esto. Claro. Debemos de tenerla. Si, supuestamente esto, y fíjese que les voy a decir, Estados Unidos, Inglaterra y Francia son potencias. Son países democráticos o no. Son potencias. ¿Son países democráticos o no? No, Estados Unidos. No, son países democráticos o no. Democráticos escuchan a su población, pero no le escuchan. Pero escuchen. ¿Por qué? Porque la palabra democracia, entramos nosotros a filosofía. Democracia. No, este es un asunto práctico. Ellos dicen ser los países más democráticos de este planeta. Y sin embargo son los más contaminantes y los que menos escuchan a su población. Los que menos escuchan las exposiciones científicas que han explicado y aclarado que el calentamiento global se debe principalmente a una industria deshumanizante. Pero fíjese que algo me interesó lo que acaba de decir. Usted sabe que el 75%, casi el 70% es agua salada. Tierra 30%. El 1% de la tierra es agua potable. Y estamos dañando lo que son el derretimiento de los glaciales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando más agua, en este caso, entra, entonces lógicamente crece. ¿Por qué le dicen a Holanda, que está aquí, países bajos? Porque está bajo del nivel del mar. Entonces, países que son afectados por el calentamiento global, tenemos uno, Holanda, tenemos Florida, tenemos en Oceanía, Nauru. Ok, vamos a entrar a eso, vamos a hacer una pausa y vamos a entrar a eso, a las afectaciones del calentamiento global. Pero estamos de acuerdo que esto es efecto del ser humano que ha sido incapaz de reconocer que está destruyendo este planeta. Así es. Y especialmente el ser humano con poder, porque eso es lo cierto, es el ser humano con poder. Con el poder político y con el poder económico. Es correcto. Esos son los más dañinos que correcto. Pueden. Así es. Estamos de acuerdo. Okay. Vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con David Castillo Pacheco, el presidente de Astronic, la Asociación de Astrónomos y Astrofísicos Aficionados de Nicaragua, Astronic. Se reúnen todos los viernes. Todos los viernes se reúnen para aquellos que les interese unirse a Astronic para conversar acerca de temas científicos. Es conocimiento científico. Sí. Todos los viernes. ¿A qué hora se reúnen? A 6 p.m. A las 6 de la tarde. ¿Se reúnen ahí en el taller? Hay que definir 6 p.m., no 7 p.m. Porque el NICA aquí le dice 1 hora y después llega a tal hora. Ahí en el taller se reúnen. Sí, correcto. De la dirección del taller, repitamos. De la Reinaga, 3 abajo, media lago. Ok. El puente de la Reinaga. O de Sociedad Bíblica, 3 abajo, media lago. O donde existía la ferretería Tobía, 3 abajo, media lago. O de Armando Vido, 5 y media al sur. De Armando Vido, 5 y media al sur. Armando Vido sobre la carretera norte. Bueno, Astronic a las 6 de la tarde, todos los viernes, se reúnen para discutir temas
científico. ¿Hay alguna agenda definida para la discusión o Es que eso está en dependencia de los eventos? De los eventos, es correcto. ¿Por qué estoy hablando ahorita, por ejemplo, calentamiento global? Y que nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico, porque algunos siempre tratan de decir, por ejemplo, ¿por qué está haciendo más calor? ¿Por qué está aumentando? Pero quiero definir algo también. No solamente por el aumento de población, también hay otro efecto que nos está afectando. El aumento vehicular. ¿Qué es el aumento vehicular? Produce los gases que nosotros mencionamos anteriormente. El dióxido de carbono, el monóxido de carbono, óxido nitroso, los hidrocarburos y el NOx, que le llaman el gas de la risa. Entonces, aumento. Yo traigo una imagen ahí, por ejemplo, cómo andan en China. Por ejemplo, los policías andan enmascarados. Y usted ve ahí, no va a haber, en el caso, el aire no lo va a ver usted limpio, sino ve usted aquí oscuro. Inclusive, yo traigo otra imagen interesante también. En la época que hace más calor en Nicaragua. Tal vez esa imagen también la podemos buscar. Uh-huh. Y también, algo interesante también. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar el calentamiento global? ¿Cómo podemos hacer nosotros? De eso vamos a entrar en un rato. Hablemos de los efectos. Usted está hablando, por ejemplo, y porque eso tiene que ver más con la contaminación ambiental que con el calentamiento global. Las imágenes que hemos visto de China, hemos visto también esas imágenes en la Ciudad de México. El río más contaminado también, Citarún, la Ciudad de México, acuérdese usted que el gran problema que tiene la Ciudad de México es que además del crecimiento de la población y del parque automotor y demás, se encuentra en un valle rodeado de elevaciones que no permiten que el aire corra. Así entonces no fluye. Y especialmente hacia el invierno, es decir, hacia diciembre es cuando más se nota la contaminación en la Ciudad de México. Lo mismo ocurre en estas ciudades chinas, cuyas imágenes hemos visto ya de la gente tapada, que prácticamente no se mira, a la distancia no se puede ver, se mira, es decir, está muy reducida la visibilidad por la enorme contaminación que hay. Y eso se nota principalmente cuando las temperaturas bajan, es decir, cuando se acercan más hacia correcto, sí. Ok, hablemos de esto, de los efectos. Usted mencionaba en la parte anterior, por ejemplo, el tema del derretimiento de los casquetes polares. Correcto. Leía recientemente que Groenlandia ha perdido, que es una isla enorme de hielo prácticamente, o cubierta de hielo, ha perdido un enorme porcentaje de ese hielo. Sí. Sí, por el calentamiento global. Correcto. El problema es el siguiente. Yo mencioné anteriormente, el 70% aproximadamente es agua salada. El 30% es agua dulce. Pero si vos le restás, es tierra, y el 1% es agua dulce. ¿Qué pasa lo que estamos haciendo nosotros con respecto a los glaciares? Estamos perdiendo esa agua dulce. Porque una cosa es el agua subterránea, otra cosa es el agua que componen los ríos y los lagos. El problema es cuando el agua, prácticamente, el H2O, hay problemas, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero usted dijo algo interesante y me gustó eso. Las mayores industrias, los agricultores piensan en eso, ellos piensan en su bienestar, y la política de algunos gobiernos lo que les interesa es el momento. Pero ¿qué estás dejando para una generación? Pero yo voy a insistirle en una cosa. La agricultura, la responsabilidad de la agricultura en el calentamiento global es mínima comparada con la industria. La principal responsabilidad del calentamiento global está en la industria, no en la agricultura. Usted se esmera en la agricultura, pero la agricultura ha existido siempre. Sí, pero hay un problema. Y es la industria. Tal vez
tal vez ponemos una imagen ahí, en el caso de Bozaguá, por ejemplo, en Nicaragua. Entonces, y le voy a poner un ejemplo vivo ahorita de Nicaragua. Esas quemas aumentan la temperatura. ¿Y con qué objetivo lo hace? Hay quema actualmente y eso aumenta las temperaturas. Hay quemas por varias razones. Hay quema, uno, por los que han decidido que, ¿cómo se llama? Es más fácil quemar los rastrojos que quedaron sobre la tierra en vez de limpiar para preparar el terreno para sembrar. Y creen que eso le da riqueza a la tierra. Esa es una. Pero esa práctica se ha venido reduciendo. La que no se ha logrado reducir es la de los cazadores de garrobos, iguanas, que son capaces de quemar cualquier cosa para hacer que los animalitos corran y poderlos cazar. Correcto. También está la práctica de quienes encienden chispas. Acordemos que estamos en verano. En verano todo está seco. Estamos en primavera, no estamos en verano. Sí, pero es decir, estamos en la época seca, en la época seca de Nicaragua. Quiero aclarar y en la algo. época seca de Nicaragua hay cualquier cantidad de hojas secas capaces de poder encenderse con un chispazo. Ahorita, y hay muchos irresponsables que tiran. Correcto. Y están las quemas que se hacen, pero que son las menos, que son espontáneas. Quiero aclarar algo a usted. En Nicaragua existen tiempo húmedo y tiempo seco. Una cosa son las estaciones. Lo que pasa es que aquí, como este centro Humboldt, que lo que hace es confundir a la gente, hay 6 meses de tiempo húmedo y hay 6 meses de tiempo seco. ¿Cuándo comienza? Dependiendo, como usted dice. Porque si yo voy, por ejemplo, a Río San Juan, o cuando yo pasé el servicio militar por dentro de Mulucucú, casi 10 meses pasaba lloviendo. Entonces era tiempo húmedo. Pero si usted va a Chinandega o lugares como León, 4 meses, o 10 meses, o 8 meses no llovía. Entonces una cosa es tiempo húmedo y otra cosa es tiempo seco. Pero las estaciones están definidas. Nos estamos perdiendo en una cosa que no tiene que ver con el calentamiento global. No, ingeniero. Es que me dijo que usted estaba en verano, no estamos en verano. Estamos en tiempo estamos perdiendo húmedo. Una cosa que no tiene que ver con el calentamiento global, ¿ya? Ingeniero. Y decía yo de los efectos. Le pregunté yo por los efectos y le pregunté por el tema del derretimiento de los casquetes polares. Correcto. ¿Ya? Usted está hablando acerca de cómo estamos perdiendo el agua dulce. Los glaciares, los casquetes polares. Correcto. Yo le decía el tema de Groenlandia. ¿Qué efectos tiene eso? Además de perder agua dulce, pues. Correcto. La situación es difícil porque entre más agua, entre mayor derretimiento existe de este porcentaje de agua dulce, entonces el nivel del mar va aumentando. Uh-huh. Y entonces países como, por ejemplo, o lugares pues definidos como Florida, que pertenece a Estados Unidos, como en el caso de Kiribati, o en el caso de Nauru, el caso de Holanda, el caso de, para definir un poco, Bangladesh. Entonces ellos al subir, por ejemplo, el nivel 6 metros, estos países prácticamente pueden desaparecer. Porque entre más, como estos están congelados, entonces al aumentar el nivel del agua, estamos hablando, ¿cuál es el problema? Entonces estos países, como están casi al nivel del mar, entonces se hace lo que nosotros conocemos una inundación. Y entonces estos países pueden desaparecer. 6 metros, ingeniero, 6 metros. A nivel mundial. Estamos hablando que, por ejemplo, aquí, Puerto Cabeza, Bluefields, prácticamente toda la costa del Pacífico no puede afectar. Van a desaparecer debajo de esos 6 metros. Porque ¿cuál es el problema? Es que ¿A qué nivel cuando se habla de los 6 metros, no son 6 metros horizontales, son 6 metros verticales. Correcto, sí. Altura, pues. Que horizontalmente podemos hablar de varios kilómetros. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, todo eso,
los glaciales están congelados. Y a medida que aumenta eso, entonces puede ser afectado. Entonces, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, ¿cuáles son los lugares más afectados que pueden ver? Tenemos la parte del Caribe, tenemos la parte de Chinandega, por ejemplo, pero no puede ser afectado, por ejemplo, en el caso del norte. Pero independientemente que no le afecte, pero la temperatura ya no va a ser la misma. Que, por ejemplo, si usted iba a Nueva Segovia, usted iba a Jinotega, la temperatura se mantenía accesible. Cuando yo iba accesible, y alguien me dijo una vez, no es lo mismo ir actualmente a Selva Negra hace 10 años o hace 20 años que vaya actualmente a Selva Negra. ¿Por qué? Por el aumento de la temperatura. Y lastimosamente todos vamos a ser afectados, independientemente que otros países van a ser afectados. Kiribati, en el caso de Bangladesh, en el caso de parte de Estados Unidos, en el caso de Holanda, por eso se llama Países Bajos. ¿Por qué se llama Países Bajos? Porque está bajo del nivel del mar. Entonces, y otros lugares, pues, como en el caso de Hong Kong. Cuando hablamos de Hong Kong, estamos hablando de China. Entonces, aquí el punto es el siguiente. El punto no es hacer algo apocalíptico, cuando yo me refiero a apocalíptico, sino que nosotros debemos de hacer conciencia. Vivimos en un mismo planeta. ¿Y qué significa eso? Nosotros debemos de cuidar nuestro planeta. Y algo interesante, recuerde que existe la isla de la basura, y esta prácticamente está al lado de Estados Unidos, más allá de Hawái. Entonces, basura, estamos hablando de otro factor fundamental. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos construyendo este mundo. Algo, y yo siempre lo he dicho, nosotros venimos a este mundo para dejarlo en buenas condiciones, no para dejarlo en malas condiciones. Si Dios nos creó a nosotros, es para que nosotros hagamos algo por este mundo, no destruirlo. Pero como usted mismo decía, y tiene razón, la ambición económica ha permitido que destruyamos este mundo. Vamos a hacer pausa, ingeniero. Hablamos acerca de cuáles son las recomendaciones que se han hecho justamente para ¿Y el video? ya no es evitar el cambio climático, porque el cambio climático lo tenemos, el calentamiento global lo tenemos, es para poder paliar un poco la situación. Tal vez cuando escuchas el término calentamiento global, piensas en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales, o peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del Sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del Sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es efectuado por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido, pero si aumentan su concentración, los rayos del Sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay 3 factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono,
Pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso. Tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas a base de carbón para generar energía. Esto se traduce en 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año que se expulsan al ambiente. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias trae consigo el calentamiento global? Al quedar atrapados mayor número de rayos del sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Los rayos del sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y, como consecuencia, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, provocando inundaciones severas. Si el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghái, Calcuta, Bangladesh. Puedes seguir engañándote. Puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar. Pero eso no es cierto. Tenemos que empezar a actuar ahora. Aquí hay algunos sencillos puntos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía. Apaga los aparatos eléctricos en vez de dejarlos en espera. Reduce el consumo de calentadores y aire acondicionado. Si puedes, compra un automóvil híbrido con motor eléctrico o que dé un porcentaje de 17 kilómetros por litro. Mantén las llantas de tu automóvil bien infladas. Comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente al bañarte. Lava la ropa con agua fría o tibia. Recicla. Separa la basura. Planta un árbol. Nos estamos acabando al planeta, este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora. Bueno, el video que nos preparó con bastante información acerca del calentamiento global, Astronic, el ingeniero David Castillo Pacheco, que está con nosotros. Decíamos que íbamos a hablar de recomendaciones, ingeniero. Correcto. Me gustaría una imagen que tenemos, que es algo cómica, de cómo hemos avanzado nosotros con respecto al vestir. Uh-huh. Y otro, cuando en este caso, nuestra especie, los animales, pues me explico, pura vida. Y otra imagen, cómo influye la radiación. Entonces me gustaría esas tres imágenes, por favor. Podríamos presentar. A ver. Esa es una, ¿no? Pura vida. Entonces, ellos tienen derecho de vivir. Tú observas, esta foquita, pues, sí, está en su ambiente. Pero nosotros no solo nos estamos destruyendo, también destruimos. En este caso, a los animalitos, pues, en otras palabras. Y otra, digo, el calentamiento global, que parece cómico, cómo ha ido avanzando. Si usted observa, allá solo están los dos. Sí. ¿Qué significa eso? Que a medida que va avanzando, entonces ya las personas ya no necesitan las vestidas. Y pero, no queremos pero eso usted sabe que no es tan así. Es decir, esa es una broma. No, por eso le digo, que ha corrido en las redes. Pero lo cierto es, usted sabe que, por ejemplo, en lugares tan calientes como los desiertos en Correcto. África, por ejemplo, en vez de no ocupar ropa, la gente ocupa más ropa, Correcto. que es lo que las protege del calor. Correcto. Y visten de negro y otras visten de blanco. Sí. Pero es que eso es lo que quiero plasmarles, es que cuando vos sentís calor, prácticamente vos querés desprenderte de todo. Lo que pasa es que ellos ya están adecuados. ¿Me explico? Eso es como que un esquimal viniera aquí a Nicaragua. Lógicamente no es su ambiente. Porque él está diseñado, o que viniera uno por ejemplo, de Finlandia. Entonces, esa es la situación. Pero algo interesante también hay que tomar en cuenta. O sea, parece broma, pero es real. Es lógicamente porque uno está acostumbrado a donde vos vivís.
Y si vos vives en un lugar caliente, lógicamente te vas a acostumbrar. Pero lógicamente, tal vez en tiempos pasados no era lo mismo. O sea, no es lo mismo ir a Jinotega hace 20 años, hace 30 años, que vos vayas a Jinotega en esta época. No es lo mismo que vayas a Huaco hace 20 años o 30 años que llegas a Huaco en esta época. O sea, y estoy hablando de época no es porque ahorita estamos en mayo, sino precisamente porque el cambio climático, o sea, el calentamiento global. Tal vez eso es lo que quiero plasmar. Ok, ¿y eso con las recomendaciones qué tiene que ver? Recomendaciones, hagamos conciencia. ¿Qué es la conciencia? Eso depende de nosotros. Si nosotros determinamos qué es conciencia, entonces nosotros podemos hacer conciencia. Tiene que ver como los mensajes que se mencionaban anteriormente ahí. Entonces, nosotros venimos al mundo, venimos con dejarlo en mejores condiciones, no en peores condiciones. O sea, el egoísmo, la parte económica, como usted mencionaba, tiene toda la razón. Y nosotros somos parte de este mundo. Yo siempre he puesto un ejemplo, es lástima que actualmente no estoy hablando un poco de astronomía, cuando Cassini tomó una foto de la Tierra, de nuestro planeta Tierra. Ahí están todos nuestros problemas, todas nuestras desgracias, todas nuestras indiferencias. ¿Y qué pasa? Somos un puntito pálido en el universo. Y estamos destruyendo donde nosotros vivimos. El egoísmo, aquí hay ambición económica y no pensamos en el futuro, porque cada uno de nosotros debemos de pensar que va a tener hijos, va a dar una generación, y entonces, ¿qué le estás dejando a esa generación? Ese es mi consejo, pues me explico. Tenemos nosotros hacer conciencia, y esa conciencia es para el bienestar, no solamente en el caso que vivimos nosotros en Nicaragua, para el bienestar del mundo. Ok, quiero agradecerle, ingeniero, que haya estado con nosotros hoy en Adelante Nicaragua. Yo todo el tiempo, cuando he tocado el tema del calentamiento global, he mencionado el caso de dos hogares, dos casas, una al lado de la otra. En una lo que hay es cemento solamente, y en esa no hay una sola planta, y esa casa es caliente. En la casa de al lado, en la que hay plantas, hay árboles, la temperatura es mucho más agradable. Es decir, en nosotros está poder hacer alguna diferencia en esto del calentamiento global. Quiero agradecerle, ingeniero, estamos ya en el tiempo. Solo quiero que me presenten el río Citarum, que queda en Indonesia, en Java. Ese es el producto del ser humano. Tal vez presentamos esa imagen nada más. Correcto, esa es la contaminación, pero ciertamente la contaminación sí tiene que ver con el calentamiento global, pero es un tema aparte del calentamiento global, el tema de la contaminación. Quiero agradecerle, ingeniero, que haya estado con nosotros también, y el agradecimiento para nuestras amigas, amigos televidentes en Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.